Bienvenidos, un cordial saludo para todos nuestros seguidores de las redes. Les deseo un feliz año 2023, que este 2023 podamos avanzar en poder aprender a leer este lenguaje y que las personas con trastorno límite de personalidad puedan llegar a tener su propio control voluntario de sus emociones y puedan dar ese salto emocional de estar en un estado de caos a la paz y a la tranquilidad, que sí se puede. Les doy las gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos han escrito en las diferentes redes sociales a preguntar que cuándo vamos a iniciar, que cuáles van a ser los siguientes temas que vamos a tratar. Nos están enviando pues, los temas que desearían escuchar en el Facebook Live y en el TikTok. Y les agradezco muchísimo todos los aportes que nos escriben de cómo es que ellos pueden y han podido avanzar tanto las personas con trastorno límite de personalidad como las personas que conviven con personas con este trastorno. Gracias de verdad por compartir estas experiencias. Bien, hoy vamos a hablar un tema que también fue elegido por varios seguidores de las diferentes redes y que desean saber acerca de la culpa, ¿qué es la culpa en una persona con trastorno límite de personalidad? ¿Cómo se puede manejar la culpa en una persona con trastorno límite de personalidad? ¿Qué pueden hacer las personas que conviven con estas personas con el trastorno límite de personalidad para ayudar o hacer contención emocional cuando ellos empiezan se sienten enfrentados y amenazados y empiezan entonces a manejar la culpa? Hoy vamos a ver este tema y vamos a poder pues, dar ciertas soluciones. Espero que las personas que nos aportaron el tema pues nos puedan escribir y compartir sus experiencias. Muy bien, ¿qué es la culpa en una persona con trastorno límite de la personalidad? La culpa, y vamos a hablar, no voy a hablar de la culpa a nivel general, porque la culpa se puede tomar en diferentes posturas. Vamos a tomar hoy lo que es la culpa en la postura de la persona con trastorno límite de personalidad. Vamos a ser más específicos. ¿Qué es la culpa entonces en la persona con trastorno límite de personalidad? Esto sucede cuando el niño, después de su experiencia traumática, se enfrenta ante una situación desconocida para el niño y que inmediatamente se siente en peligro. Ellos inmediatamente, como no tienen este conocimiento, no tienen esta experiencia, entonces ellos lo que están es pasando por un momento totalmente sensible y que además se sienten atrapados porque no tienen forma ni de correr, ni de pelear, ni de enfrentarse a la persona que le está generando este trauma. Y ellos se quedan en estado de peligro. Ese estado de peligro es estar en estado de indefensión, en estado de vulnerabilidad y en estado de estar en estado de estar como a la defensiva por lo que la experiencia tenida. ¿Qué pasa entonces en ese momento de cuando esta experiencia traumática llega al niño? Pues a partir de ese momento sus emociones se desorganizan. Quiere decir que pasan de una turbulencia a una inestabilidad emocional.
donde a partir de ese momento no hay retorno, no hay un compás de espera, no hay ni siquiera la posibilidad que el niño procese prefrontal, procese cognitivamente qué fue lo que sucedió, con quién sucedió y cuáles serían las estrategias para poder avanzar y no quedarse en ese estado de indefensión. Recuerden que el niño no tiene estas herramientas de vida, apenas está aprendiendo a asirse a estas herramientas. Por eso el niño se queda en esta experiencia traumática. Es como si la vida le hubiese puesto un alto en el crecimiento emocional, en el crecimiento de fortalecer su identidad, fortalecer su autoestima, fortalecer su valía. El niño se queda en ese estado de caos, en ese estado de inestabilidad y está aprendiendo lo nuevo que está a través del entorno familiar, social, en la escuela, en los diferentes entornos donde el niño va a estar en esta socialización, siempre se va a quedar en ese estado. No va a aprender más habilidades, porque todo lo que vaya a aprender siempre va al primer instante del trauma, que es defenderse, defenderse, defenderse. Pero algunos niños se quedan con la culpa, y esa culpa, como ellos tampoco saben cómo diligenciarla, no saben tampoco cómo hacer con ella, entonces a medida que van avanzando en su edad cronológica, más no en su edad psicológica, en su edad cronológica, el niño se queda como en ese círculo vicioso de estar siempre en esa experiencia. Y lo que hace el niño es que a medida que va creciendo de estatura, va mirando que va a ir alcanzando a las personas adultas que están a su alrededor. Y cuando el niño se ve a una distancia de poder estar igual a las otras personas, el niño lo que hace es inmediatamente enfrentarse, porque ellos se sienten atacados. Cuando ellos se sienten atacados, ¿cómo se pueden sentir atacados? Se pueden sentir atacados con un gesto, con una palabra, con un aroma, con una imagen, con una postura de otro. Ellos inmediatamente atacan. ¿Qué atacan y a quién atacan? A todo y a todos los que están en su entorno. A todos y a todos. ¿Por qué? Porque el inconsciente no diferencia, o el cerebro no diferencia entre el hoy, el ayer y el ayer. Todo lo está asumiendo como si fuera hoy. Recuerden que cuando estuvo la doctora Marcela Henao, ella nos hablaba de que el cerebro no diferencia entre el ayer ni el hoy, ni entre dolor ni sentimiento, sino que se queda permanentemente en esa situación dolorosa como si fuera hoy. Y no importa que pasen los años que pasen, van a estar sintiendo como si fuera hoy su experiencia traumática. Entonces, en el momento en que el niño se siente, porque los niños aprenden a estar hipervigilantes. Hola, ¿por qué hipervigilantes? Porque quieren controlar el entorno. Porque ellos tuvieron este trauma y la única forma que ellos entienden que no puede suceder es estar a la defensiva. Es vigilar a la otra persona, qué hace, qué no hace, cómo va, cómo viene, qué habla, qué habló, en dónde estuvo, con quién estuvo. Todo esto hace que el niño se sienta seguro, o que el adolescente se sienta seguro, o que el hombre adulto cronológicamente se sienta seguro. ¿Por qué seguro? Porque ellos no quieren
volver a pasar por un abandono. ¿Por qué abandono? Porque el niño ve que el adulto es el que los protege, el adulto es el que les da la norma, el adulto es el que le dice qué hacer y cómo hacer, entonces el niño va aprendiendo a través del adulto. Como el adulto fue quien le propició ese trauma, el adulto puede ser 2 años más que él, puede ser 5 años más que él, 15 años más que él, no importa, pero el niño se ve que es más grande que él. Como el niño ve que son los grandes quienes propiciaron ese dolor y que hay una persona en su entorno que es la persona que más presencia hace en el crecimiento de este niño y es la persona que debe de cuidar más, que lo cuida más a este niño, inmediatamente esto se torna en hacerle reclamos, en decirle tu culpa, por tu santísima culpa pasé esto, pero no pasé en lo que le está pasando actualmente, que no puede tener relaciones afectivas, que no puede tener relaciones sociales, que no puede hablar con las personas, que no se siente seguro en los diferentes contextos, que no puede abordar a otra persona porque el pánico se apropia de ellos. O sea, todo lo culpa al otro por su estado emocional. Porque no logran ver que la situación que sucedió fue hace mucho tiempo atrás y que lo que hoy se está viviendo es diferente a lo que pasó hace muchos años atrás. Les repito, porque el trauma fue tan fuerte que se quedó estacionado ahí, a esa edad, y no va a avanzar. ¿Por qué es tan difícil? Me preguntan, ¿por qué es tan difícil hablarles a las personas con trastorno límite de personalidad? Que cuando se le dice algo, se le dice, o sea, que hay unas rutinas, que hay unas normas, que hay unas reglas y hay que seguirlas, ellos no aceptan esto, entonces inmediatamente empieza a maltratar verbalmente o también físicamente a la persona que para ellos en su infancia fue la persona responsable de que no lo cuidó en el momento que le pasó el trauma. Porque cuando ellos están culpando al otro, lo hace de una forma agresiva, con un tono de voz muy alto, con movimientos corporales muy fuertes de ataque, porque eso fue lo que le quedó en el momento del trauma y él todavía está en esa supervivencia entre o me matan o mato. Entonces ellos quedaron en estado de supervivencia. Además que tienen algo y es que su identidad avanzó solamente hasta el momento del trauma. Ellos manejan un vacío emocional continuo, permanente. Ese estado de estar en vacío permanentemente les hace tener una hipervigilancia en el entorno y en la persona que para ellos es la responsable de que siempre tiene que estar aquí. Cuando ellos sienten con un gesto o una palabra o una expresión que ellos no entiendan y que lo tomaron literal y que dice que o sienten que lo van a abandonar, ellos inmediatamente se ponen a la defensiva, es como si su cuerpo se erizara y ellos inmediatamente ponen como todas sus alertas para decir ataque, acorrálenla o acorrálenlo, no lo dejen salir, no lo dejen ir,
o sea, póngalo en una situación de indefensión, quítele la valía. Exactamente eso es lo que ellos hacen. ¿Cómo empiezan a manejar la culpa? En la medida en que la persona con trastorno límite de personalidad cada vez alce más y más el tono de voz, ellos van ganando territorio emocional de las otras personas. Porque las otras personas que no tienen TLP lo que sienten es mucho miedo por sus expresiones faciales, ¿ya? Porque se siente que pues les van como si se fueran a golpear, porque ellos inmediatamente ponen su cara, su rostro, como si les fueran a dar un golpe, hasta con la cabeza. Estas personas que no tienen trastorno límite de personalidad, claro, se sienten inmediatamente con mucho miedo, con demasiado temor, porque su ira es pero es más bien fuerte, casi que desorbitante. Sus ojos se vuelven muchas veces hasta con una mirada perdida de una amenaza muy fuerte. Su tono de voz cambia y empieza a quitarle valía a lo que esa otra persona ama, respeta, valora. Quiere decir que empiezan por ellos mismos a quitarle su valía emocional, su valía profesional, a hacerlos dudar de sí mismos. Como ellos tienen demasiado tiempo para estar observando la persona para que no se le vaya a ir, entonces ellos copian todo de la otra persona para ellos poder entrar en amenazas. ¿Qué pasa con la persona que no tiene trastorno límite de personalidad y que convive con esta persona? Empiezan a tenerle mucho miedo, porque la ira no tiene límites. Lo que lee la otra persona que no tiene el trastorno es que esta persona está sin límites y hasta me puede pegar o matar. Y ellos empiezan a tenerle. ¿Pero por qué se quedan? Porque tienen una experiencia. Si es digamos, de noviazgo, tuvieron una experiencia hermosa de noviazgo y a lo mejor él puede o ella puede cambiar. Pero además, cuando ellos ni siquiera caen en la cuenta, sino que cuando ellos ven que la persona está muy descompuesta, demasiadamente descompuesta, pero que se les puede ir, entonces ellos pasan a pedir perdón, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, es que tú me hiciste sacar la ira, tú me llevaste hasta esos extremos, tú fuiste la que dijiste unas palabras que me ofendiste, tú, la culpa es del otro. Recuerden que ellos tienen la identidad hasta el momento del trauma y el resto de ellos copian de la otra persona todo para poder vivir vivir en un lugar diferente para ellos, que para las personas no TLP eso es normal, pero para ellos es diferente. Por eso ellos hablan, es que yo me siento diferente, es que yo me siento que no soy de aquí, no encajo acá, no me prestan atención, me están mirando, me siento amenazada, siento que se están burlando de mí, siento que a toda hora hablan de mí. ¿Por qué? Porque es lo que les quedó en el momento del trauma y como no hay esa identidad de decir, pues si están hablando de mí, que hablen, pues, qué bueno, que hablen, bueno o mal, pero que hablen. Pero ellos no tienen esa posibilidad que tenemos nosotros las personas que no tenemos borderline, no la tienen. Entonces todo a ellos se le vuelve un mundo. Además empiezan con un estado de círculo vicioso, y ese círculo vicioso, ¿qué hace las personas que no tienen este trastorno? Que no saben cómo salir de este círculo vicioso. ¿Por qué es un círculo vicioso? Porque es enfrentar más de lo mismo casi todos los días. Es enfrentar
más de lo mismo casi todos los días, ¿ya? Hasta quitarle totalmente la identidad al otro, la valía al otro y ponerlo casi que le sirva 24/7 a esta persona, 24 día y noche. Si la persona dijo una y la otra persona debe de levantarse, de preocuparse por él o por ella y de traerle lo que sea y lo que pida. Que hay que vestirlos, o vestirlas, que hay que ponerle casi todo a la mano, como si fuera un niño, y hasta casi darle la comida. Hasta muchas veces, si tienen hijos, se ve que por culpa de ese niño, por culpa de mi hijo, me está quitando el amor de mi esposa. Entonces empiezan a pelear hasta con sus hijos y a empezar a ser brusco con los niños, a maltratarlos psicológicamente a los niños. Pero es ¿por qué? Porque tú me estás quitando el amor de mía, que esa es mía, no es tuya, es mía. Entonces todo esto para ellos es muy confuso y no lo entienden, no logran avanzar ni entender. La única forma de poder avanzar y entender es cuando ellos se hacen una terapia psicológica permanente cada 8 días por mínimo 3 años. Ahí es muy posible que ellos empiecen a entender qué pasó en su vida a partir del momento de ese trauma y empiecen a tomar acciones de cambio. Mientras tanto, no, ellos no lo entienden. Y tú le puedes hablar y decir y hasta te cambian de tema. Y si estás haciendo una llamada de atención o un reclamo del día de hoy, ellos te van a llevar al pasado. Y te van a sacar cosas que ni siquiera tú te acuerdas. ¿Ya? Ni siquiera tú te acuerdas, pero para ellos van a quedar anclados por muchos años hasta que tengan terapia y empiecen a evolucionar y estar en el presente. También, ¿qué hacen? Que ellos descubren nuestros miedos. Y nuestros miedos es los miedos de la infancia. Nuestros miedos de la infancia. Entonces empiezan a jugar con esos miedos. Lo primero que empiezan ellos a jugar con nuestros miedos, pero no son conscientes. Ellos no son conscientes. Como nosotros, los no TLP, no somos conscientes de que él tiene un trastorno que se llama trastorno límite de personalidad y que él lo que está haciendo es salvaguardar, como sea, lo que le pertenece. ¿Ya? Entonces, mírenme que los dos están en el mismo nivel del no saber. ¿Ya? Por eso es tan importante que las personas que convivan con personas con trastorno límite de personalidad y que no tengan este trastorno, pues también vayan a el entrenamiento para que apoyen y sirvan de contención emocional a las personas con trastorno límite de personalidad y que les ayude a que ellos son los responsables de sí mismos y empiecen a controlar sus emociones. Esta es la única forma. Mientras tanto, esto se vuelve un círculo vicioso de cada vez va a ser más reiterativo y cada vez ya no es cada mes, ya no es cada 3 meses, sino que puede ser todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque ellos necesitan que esa persona, ese hombre o esa mujer nunca se les vaya de su lado. Entonces, cada vez va a ser más continuo este círculo vicioso. ¿Cómo salir del círculo vicioso que a veces preguntan? Entonces, cuando yo digo nada es personal, hay que desconectar el cerebro de esa persona. O sea, me desconecto de esta persona y simplemente no me voy a enganchar en sus emociones, no me voy a enganchar en las palabras que son ofensivas, pero que no son para mí, sino en la misma forma como ellos están viendo su vida personal. Entonces me desconecto de esas emociones de él y nada es personal y empiezo a mirarlo con otra perspectiva, con otra dinámica, con otra mirada, donde no va a haber absolutamente enganches emocionales. Entonces se desconecta de esa persona. Pero no estoy diciendo que al desconectarse abandone a la persona, no, se desconecta. Donde esa desconexión es nada es personal.
Nada, absolutamente nada es personal. Ahí ustedes están haciendo algo muy importante. Les están ayudando a ellos a que hagan su propia contención emocional. Le están ayudando a las personas con trastorno límite de personalidad a que se hagan cargo de sí mismos. Les está ayudando a estas personas con trastorno límite de personalidad que cuando ellos empiezan a hacerse cargo, empiezan el propio control voluntario de sus emociones, el autocontrol emocional, que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad lo tenemos. Tenemos nuestro autocontrol, tenemos nuestro sentido común, tenemos toda esa parte fuerte e importante para poder convivir con los demás. Ahí es donde ellos necesitan que ustedes, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, les ayude a que se logren ver y que el problema no es conmigo. Así crea él que yo tengo la culpa, pero el problema no es conmigo. ¿Ya? Entonces, aprender este lenguaje es importante, muy importante. Aprender las técnicas para apoyar a las personas con trastorno límite de personalidad es muy importante. ¿Que el que tiene que ir es él? No. Lo ideal es que sean los dos en diferentes horarios, pueden ser con el mismo psicólogo, especialista en trastorno límite de personalidad. ¿Para qué? Para que ellos salgan del estar culpando al otro, tener unos estados emocionales alterados en esa culpa. Esos estados alterados en esa culpa hacen que las personas no TLP empiecen a sentir mucho miedo y cada vez vayan apropiándose de esta persona. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que nada es personal, que nada es conmigo, que nada es ni con mi mamá, ni con mi hijo, ni con mi prima, ni con la amiga, ni con el amigo, ni con mi papá, ni con mis hermanos, nada. Nada. Para eso se necesita disciplina emocional, para tener esos controles emocionales. Entonces, es necesario asistir a terapia. Me escriben mucho, por favor, dígame la terapia para yo aplicarla aquí a mi hija de 20 y punta de años. Sí. Se las he dicho en cada Facebook Live se las he dicho. Lo que pasa es que mientras las palabras de ellos nos afecten, no vamos a hacer absolutamente nada. Hay que liberar primero mis emociones. Hay que deshacerse primero de esos sentimientos que me han dejado por mucho tiempo esta persona diciéndome más de lo mismo. Hay que desconectar nuestro cerebro de esta persona para poder escucharlo objetivamente y saber en realidad qué es lo que está hablando y pidiendo, porque estamos partiendo desde él. Esa es la única forma en que la culpa va a ir cediendo para pasar a ser responsables y tener una dinámica de vida menos agitada, menos maltratada dentro de ese entorno familiar. Muy bien, ahora sí, hola Eli, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, pasemos entonces a las preguntas o a lo que deseen preguntar o compartir con nosotros. Sí. Por acá nos dicen: hola doctora, vi sus recomendaciones en que la persona con TLP tenga pensamientos suicidas, pero ¿qué hago si se desquita conmigo? Me echa la culpa de acciones de otras personas tan solo porque están allegados a mí, digamos mi familia, y termina lanzándome comentarios hirientes y alejándome. ¿Qué pasa? Como la persona que el niño elige desde el momento del trauma hasta la edad que tenga, no importa que sea súper adulto, siempre esa persona va a ser responsable de la persona con trastorno límite de personalidad y siempre la va a culpar. ¿Pero por qué la va a culpar? Para que cada vez que esa culpa
le haga efecto a la persona no TLP, se vaya alejando de su grupo de familia, se vaya alejando de sus amistades, se vaya alejando hasta de los estudios, hasta de las actualizaciones que necesite, hemos dicho, lo necesita, la persona borderline necesita que esta persona esté completamente sola, que la atención del 100%, 24 horas sean para él o ella. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en la etapa del niño. Acuérdense que en la etapa del niño, los niños son hipervigilantes, los niños no permiten que otra persona, así sea de su misma edad, esté con la persona que para ellos es su protectora, o su protector, que es su cuidador. Entonces, ellos se quedaron en esa etapa. Pero como el niño creció, ojo, yo no estoy diciendo que el niño ya es adulto, sino que el niño es grande. Aún más, la gran mayoría de las personas adultas no dicen, es que si yo ya estoy grande, yo ya estoy grande. ¿Y qué edad tienes tú que ya eres grande? Tengo 45 años y ya soy grande. Porque ellos no se ven adultos, ellos solamente se ven grandes en estatura, no más sino en estatura, por ellos hablan, es grande. Y por eso muchas veces dicen, es que es muy chiquito, no es que tengo 21 años, no, es que es muy chiquito, ¿ya? Porque ellos todavía no logran verse. Y ellos se van a asegurar, como ese niño cuando se le acerca a su protectora o a su protector, a rechazar a todo el mundo y que nadie le hable. No es que cuando uno está hablando con una persona, le coge el niño la cara y se la voltea y que lo mire a él o a ella, que lo atienda a él o a ella, ¿ya? Ellos se quedaron en esa etapa. Simplemente que ya es un niño grande donde ya tiene otras posturas, donde puede pegar, puede golpear, puede insultar, puede quebrar cosas, ¿ya? Pero sigue siendo un niño grande. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, saludos desde Lima, Perú. Buenas tardes, gracias por saludarme. Muchas saludos a la Hola doctora, ¿cómo está? Dios la bendiga, soy Ángela. Ángela, buenas tardes, ¿cómo estás? Luego nos dicen, hola doctora, muchas gracias. La persona con TLP se dan cuenta de que culpan a los demás y la ira que sienten. No, porque ellos en el momento del trauma se quedaron en esa, es como si les hubiese encendido un botón de estar a la defensiva, de estar agresivos, de estar hipervigilantes, y que la única forma de comunicarse es culpar al otro. Entonces, ellos están todavía en estado de indefensión, de desamparo, porque ellos todavía no se han dado cuenta de que ya nadie les puede hacer daño porque ya son adultos, sino que se ven como niños grandes que tienen que defenderse contra todo lo que hay en su entorno o en su contexto, bien sea objetos como personas. Ok. Por acá por el TikTok nos dice, las personas que están en el TikTok, si nos pueden ayudar dándole like a la pantallita para hacernos más visibles, le agradecería. Gracias. Por acá nos dicen, hola doctora, tengo TLP y tuve un impulso de lastimar a un amigo y me siento lo peor. Tengo muchísimo miedo de lastimar a las personas que me rodean. A veces no me siento yo. He ido a terapia, pero siento que no avanzo. Me siento estancada. Bueno, yo les he dicho que los profesionales, todos los profesionales, en cualquier disciplina, somos como los zapatos, que vamos a caminar hasta que encontremos un almacén que se ajuste a mi medida de mi pie. Exactamente esos son los profesionales. Hay que caminar y caminar hasta que encuentren el profesional, el psicólogo, y si necesitan del psiquiatra, pues que se ajuste a la horma de su zapato. Cuando encuentren esa persona, ese profesional, créanme que ustedes van a avanzar muchísimo. Entonces, ¿yo qué te diría? Sigue buscando hasta que ese especialista, el psicólogo especialista en borderline, te dé herramientas, te explique, te lleve, porque hay que hacer una retrospectiva, de llevarte al momento en que sucedió ese trauma, que tú seas consciente
de que ese trauma es lo que ha hecho todos estos desaciertos en tu vida y que a partir de ese momento vas a hacerte cargo y vas a empezar a hacer cosas diferentes porque vas a empezar con tu propio control emocional. Por acá por el TikTok nos dicen, es muy difícil, la hija de mi pareja tiene TLP, no le deja tener novia. ¿Y cómo se desconecta si es la hija? En el momento que está hablando de desconectar. Es que cuando yo estoy diciendo, o sea, es como, nada es personal. Cuando uno dice nada es personal, es que yo me desconecte de mis emociones. No de la persona con trastorno límite de personalidad. Gracias por escribir para ser más específica. No para no que se desconecte de la persona con trastorno límite de personalidad, no que desconecte sus emociones para seguir escuchando a la persona que le está haciendo muchos y muchos reclamos, muchas y muchas culpas. ¿Para qué? Para que, como nada es personal, simplemente es un estado emocional donde yo puedo ayudarle en ese momento a hacer contención emocional y que él se logre ver para que él empiece a controlar. O sea, para que él empiece a verse y a sentir cada emoción, con qué emoción está en este momento, reconocer cada emoción y que empiece a controlar esa emoción. Ok. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo hago? Descubrí que mi mejor amigo es TLP, pero no me lo dice, se aísla, no se comunica y me miente. ¿Por qué te miente? Porque le preguntas, ¿tú tienes TLP? ¿O te miente en lo que está haciendo en su cotidianidad? Ok, te dejamos la pregunta en el aire para cuando puedas responder. Por el TikTok también nos dicen, hola, disculpa, ¿alguna especialidad que deba tener él o la psicóloga para tratar el TLP? Debe tener especialidad en trastorno límite de personalidad, que tenga experiencia en el tratamiento con las personas con trastorno límite de personalidad, que tenga, o sea, que la persona la especialista tenga tanto conocimiento que pueda, que pueda leerte, que pueda leer en la persona con trastorno límite de personalidad y además con las personas que conviven con él, que no tienen el trastorno, para poder ubicar las técnicas que se necesitan para avanzar, que la persona que convive con personas con trastorno límite de personalidad, primero que todo, quiten el miedo. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, es muy doloroso, la adicción al cannabis, ¿es para mantener su bajo nivel de ira? No, lo que pasa es que como ellos manejan emociones muy fuertes y hay un dolor emocional, es un dolor a partir del momento de que se instaura el trauma, es un dolor permanente y que a partir de ese momento no lo deja ser. Entonces buscan, por ejemplo, el cannabis, buscan la coca, buscan la morfina, buscan el alcohol, como adormecer ese dolor emocional, pero no logran adormecerlo, por eso muchas veces se vuelven adictos. No es para eso. Ok. La persona del TikTok ahorita, retomando su pregunta sobre su amigo, miente en las cosas cotidianas. Le he descubierto mentiras. Bueno, lo que pasa es que como ellos se quedaron en el momento, yo no sé, si no lo logran entender, le pido por favor que insistan. Como esa persona que tú ves que es grande, él se quedó en el momento del trauma. O sea, si fue el trauma a los 3 años, al año, a los 5 años, él se quedó ahí. Okay. Y cronológicamente se va a desarrollar como un hombre. Okay. Pero psicológicamente se estacionó
en esa etapa y se quedó en la etapa de los 3 años, 5 años. Entonces, cuando él dice mentiras, es porque él no se ajusta. Por eso dice la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad que no encajan. Es que no encajan, no encajamos. Ese no encajamos es porque él se quedó como un niño, ve la vida como un niño, en las emociones, no en la parte emocional. No en la parte profesional, perdón, no en la parte profesional, porque no, el trauma no fue en la parte cognitiva. Entonces esto es en la parte emocional. Se quedó el niño en los 3 años o en los 5 años y ve el mundo exactamente como ese niño de 3 a 5 años. Entonces para él subsistir, él entiende que hay que modificar ciertas verdades. Por acá nos dicen, yo para poder canalizar todas esas emociones que a veces son hostiles, tengo que buscar actividades para poner toda mi intensidad en ello y trato que sean actividades que me benefician, por ejemplo, estudiando o haciendo alguna actividad física. Aquí el problema es que me enfoco tanto que termino en el límite también. Por ejemplo, hasta ahorita he estudiado 3 carreras, 4 maestrías y un doctorado, entre otras cosas. Y así me voy al límite si canalizo. ¿Qué me recomienda? Mírame, lo que pasa es que tú estás fortaleciendo tus habilidades duras, que es la parte profesional. Además, lo que estás haciendo es preferir estudiar a enfrentarme a las relaciones sociales laborales, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Estudiar, pero no estás ni has empezado a trabajar tus habilidades blandas, que las habilidades blandas son tus emociones. Ahí lo que estás buscando es aislarte a través de la parte intelectual. Pero ve donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que tienes mucha teoría, mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento de tus diferentes carreras hasta el doctorado, para que él te ayude a aplicarlos ya en tu área laboral. Ok, por acá nos dicen, hola doctora, ¿cómo me ayudo a manejar mi TLP y THP en la crianza de mis hijos? ¿Qué me recomienda para el estrés y mantener la tranquilidad y paciencia? Para poder buscar, poderte tú ayudar, necesariamente necesitas apoyarte en un psicólogo especialista en borderline o en TLP. Porque no hay forma de tener una solución mientras tú no tengas y reconozcas. Es que es muy importante que se logren ver y escuchar. Si las personas borderline o TLP se logran ver y se logran escuchar, créanme que es el 50% del mejoramiento en la parte psicológica. Y el resto empieza a que ellos, como se ven y como se escuchan, empiezan a trabajar en esas habilidades blandas, en esas emociones. Entonces, como hay que reconocer qué emoción en el día a día, porque son muchas emociones que todos los humanos tenemos en el día a día, a reconocer esas emociones o esas microemociones que pasan en el día a día y saber cómo se llama esa emoción y qué me la detona, ahí es donde está ese poder controlar esa emoción. Ok. Las personas en el TikTok, ayúdenos con la pantallita, por favor. Gracias. Por acá por el TikTok nos dicen, ¿existe alguna forma de controlar los pensamientos suicidas o ganas de hacerme daño? Sí. Sí pueden perfectamente ustedes aprender con el control voluntario de sus emociones, controlar esos pensamientos suicidas y también la autolesión. Pero ¿qué hay que hacer? Busquen un psicólogo especialista en borderline o TLP. Vayan al momento que los lleve a través de la historia, de la línea histórica, hasta que logren identificar
qué les generó el trauma, y a partir de ese momento, créanme que se van a empezar a desconectar y a avanzar psicológicamente. Esa identidad va a empezar a avanzar, porque recuerden que si yo tengo mi edad psicológica de 3 años o 5 años, pero yo tengo 40, 45 años, la identidad va a empezar a avanzar hasta que ya se alinee, y créanme que es muy reconfortable, porque ya hay personas que se han sanado. O sea, tengo pacientes que se han sanado. Y la forma de ver la vida es totalmente diferente. La forma de relacionarse ya es otro mundo. Es estar en el estado de paz interior. Ok. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, una consulta. ¿Por qué los familiares y amigos de la persona con TLP no ven que tiene el trastorno, pero la persona que le quita la valía, autoestima, se da cuenta del trastorno? Y cuando dice a los demás hay una discusión, no le creen y queda en una mala posición la persona no TLP. Cuando la persona que tiene el trastorno borderline o TLP se da cuenta que él tiene este trastorno, no se agoten en explicarles, no les expliquen una y otra vez, porque igual vas a continuar, o se va a continuar con los atropellos psicológicos, con los insultos psicológicos, con quitarle la valía al otro, con insultar y quitarle la valía a todo su grupo de familia o a sus amistades. No se desgasten en eso. Ve y busca un psicólogo que tenga trayectoria en el trastorno límite de personalidad, y ve y hazte el tratamiento. Que cuando tú empieces a hacer los cambios, ellos van a entender y te van a aceptar. ¿Listo? Porque este trastorno de borderline, o sea, es tan complejo, que apenas ahora estamos entendiendo de este trastorno. Ok, por acá por el Facebook nos dicen, saludos desde Perú. Gracias, Cuando esos enfoques son hostiles contra la persona que está a su lado, ¿qué debe hacer este acompañante? El acompañante debe de aprender el lenguaje de la persona hostil o la persona que tiene el trastorno límite de personalidad. Cuando él empiece a tener esos berrinches, esas pataletas, pero ya estamos hablando de berrinches y pataletas de grande, usted va aprendiendo el idioma de él, el lenguaje, la postura, su inconsciente en donde se quedó. Usted ya no va a tener discusiones con esta persona. Usted ya no le va a doler lo que le diga a esta persona, porque ya sabemos que nada es personal. Y simplemente voy a ver en su humanidad y voy a tener tanta compasión que no hay que decirle absolutamente nada sin escucharlo. Y cuando termine de escucharlo, le vas a ayudar a que con ciertas palabras, con ciertas técnicas, él retome su valía, empiece a fortalecer su identidad y que se haga cargo de sí mismo. Y hacerse cargo de sí mismo es que él empiece a controlar sus emociones. Ok, por acá nos dicen, por el TikTok, las personas con TLP pueden desarrollar TID como mecanismo de defensa. El TID decimos el trastorno de identidad disociativo, anteriormente llamado trastorno de personalidad múltiple. Mírame, sí, ellos cuando están en una crisis, pero es cuando están en una máxima crisis. Y la máxima crisis empieza por el abandono, el miedo al abandono. Y esta persona con trastorno límite de personalidad empieza a hacerse un mundo y sus pensamientos son circulares una y otra vez, y créanme que pasan horas y días hasta sin dormir. Ahí empieza esa disociación. Cuando empieza esa disociación, está en crisis. Ahí es donde es importante tener el apoyo de un psiquiatra, ¿ya?
porque eso ya pasa, ya no de psicólogo, sino de psiquiatra. El psiquiatra debe de atender esta crisis. ¿Por qué? Porque está afectando hormonas y neurotransmisores que están desbalanceándolo con su pensamiento circular una y otra vez y sin poder dormir. Entonces, ahí es donde el psiquiatra entra y si sabe de trastorno límite de personalidad, excelente, para que sepan muy bien qué medicamento darle, por qué tiempo y hasta cuándo puede nivelar su estado emocional. Por acá por el TikTok nos dicen, buenas tardes doctora, una pregunta, ¿cómo explicaría el por qué se da ese punto blanco y negro? Un consejo para digerir las emociones sin perder el control. Ese punto blanco y negro se instaura en el momento en que el niño tuvo el trauma. Ya el niño no ve sino el mundo entre blanco y negro, sí o no, todo o nada. Ya, a partir de ese momento. Entonces, como él, para poder sobrevivir y avanzar en las siguientes edades, cada vez se va a aferrar a ese pensamiento dicotómico. Y cada vez, por eso cuando uno le dice, no, mírame, vamos, entonces a uno le dice la persona borderline, sí o no, diga sí o no. Y entonces uno dice, no, déjame, yo lo pienso. Espérate un momentico, que es que yo tengo otras cosas que hacer. Ah, ya dijiste que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La persona no borderline que está al lado de él es la que debe de saber, este lenguaje es la que debe saber. Que cuando ellos están en ese estado de sí o no, todo o nada, blanco y negro, es porque está sintiendo un abandono y que, imaginario, y que no, o sea, no puedo ni seguir ni caer en ese pensamiento de esta persona. Ok, por acá retomando la pregunta de la persona que nos hablaba de sus diferentes carreras profesionales. Sí. Doctora, con relación a mi pregunta anterior, le comento, sí trabajo en todo lo que estudio, doy clases y ejerzo todo de manera práctica. No tengo problema con relacionarme. Mi duda es cómo encontrar un equilibrio, ya que a veces tiendo a sentirme mal por tanto que me saturo mi mente. Y es cuando me detona y me voy a los límites malos. Mírame, lo ideal es que busques un psicólogo especialista en borderline y por favor asegúrate, porque tienes mucho conocimiento intelectual, que sea especialista y que lleve muchos años trabajando con personas borderline. ¿Para qué? Para que empieces a trabajar tus emociones, porque no has trabajado las emociones. O sea, te voy a poner un ejemplo para ver si lo puedes hacer y me cuentas. A partir de este momento, busca, sé observador de ti mismo y mira cuántas emociones pueden pasar en un solo día. ¿Cuántas emociones pueden estar involucradas en un solo día? Diferencia esas emociones y empiezas a conocer esas emociones. Ahí cuando empiezas tú a ser autoobservador, o sea, autorreflexivo de ti mismo, de tus propias emociones, no nada de la parte intelectual, estamos hablando de habilidades blandas. Ahí es donde vas a mirar que sí necesitas un psicólogo especialista en borderline para que por favor te equilibre, te lleve al momento del trauma, partir de ese momento del trauma para fortalecer la identidad hasta la edad cronológica actual y puedas tú sanarte y sales, créeme que vas a salir de esos extremos. Ok. Por acá por el TikTok nos están preguntando insistentemente, por acá nos dicen, ¿qué le puedo exigir al psicólogo en mi primera cita? ¿Alguna manera de saber si en verdad me puede ayudar? ¿Alguna forma o consejo para saber si el psicólogo tiene trayectoria tratando el trastorno borderline? Primero que todo,
no le puedes exigir nada. Primero que todo, no lo vas a exigir. Simplemente busca y lee o sea, le preguntas que sabe del trastorno, si sabe que es el trastorno límite de personalidad. Segundo, qué tiempo lleva tratando el trastorno límite de personalidad y qué es lo más fundamental que hay que trabajar en las personas con trastorno límite de personalidad. Esas 3 preguntas. Y lo puedes hacer cuando quieras pedir una cita, porque puedes hacer que sabes, qué tienes y cómo vas. O sea, todo eso lo puedes hacer antes de elegir, o sea, antes de una cita. Le preguntas. Ok. Vamos por acá terminando. Por acá nos dice, ¿qué pregunta se le puede hacer a una persona con TLP para que caiga en estado de conciencia? Primero que todo, para que la persona borderline caiga en conciencia, la que debo de hacer consciente soy yo. Primero que todo, las personas no borderline también tenemos algo, que todo el tiempo no somos conscientes. Por eso ellos nos llevan ventaja. Por eso ellos descubren cuáles son las múltiples sombras que yo tengo. Entonces, primero que todo, conocer cuáles son las múltiples sombras que usted tiene. Ahora bien, ¿cómo las conoce o las reconoce? Pues con un trabajo psicológico. Entonces, en la medida en que yo haga ese trabajo psicológico con una persona que tenga experiencia en borderline, ya voy a empezar a trabajar primero en mí. Voy a trabajar mi autoestima, mi valía y mi identidad. Porque si llevo muchos años conviviendo con esta persona, bien sea hijo, esposo o esposa, lo que sea, o compañero de trabajo, entonces voy a descubrir qué fue lo que él descubrió que yo todavía ni siquiera sabía. Entonces ahí vas primero tú a descubrirte. Cuando tú te descubres y sabes y te eres consciente, ya vas a hacer preguntas de conciencia a la persona con TLP y le vas a ayudar a que se logre ver. Pero es necesario que tú también te hagas terapia. Bueno, vamos terminando el live. Por el TikTok nos dicen, doctor, una pregunta, ¿una persona con TLP puede llevar una vida normal? Cuando la persona con trastorno límite de personalidad ha hecho todo lo que es un trabajo psicológico con una persona, con un especialista borderline, claro que sí puede tener una vida plena. No sé qué quiere decir normal para la otra persona, pero sí una vida plena. Y se sana. El trastorno límite de la personalidad sí se sana. No se cura, se sana. Se sana. Okay. Entonces, ahí tú vas a poder vivir una vida plena. ¿Por qué? Porque ambos van a saber, yo tengo TLP y mi pareja tiene TLP. Yo soy mamá de un hijo que tiene trastorno límite de personalidad y yo estoy consciente de ello, ya sé cuál es el tratamiento, ya sé cuál es mi situación y yo le voy a aportar y le voy a ayudar a esa contención emocional. Por acá nos dicen rápidamente, doctora, ¿qué cosas positivas tenemos los TLP? Mírame, intelectualmente son excelentes. Tienen una capacidad que otras personas no tenemos. Segundo, tienen una ternura, así me digan, que a veces me dicen lo que dicen. Tienen una ternura que no la tenemos el resto de las personas que no tenemos este trastorno. Cuando logran sanarse, esa ternura es de compasión, es una compasión y una empatía muy hermosa, muy especial, de verdad que sí. Okay. Bueno, con ello me despido, gracias por participar, gracias por compartir sus experiencias. Nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo tema. Muchísimos éxitos y feliz año 2023.